Información y queremos saludar esta mañana a Iván Lima, ministro de Justicia. Ministro, bienvenido, buenos días y gracias por acompañarnos. Buenos días, Natalia. Es un gusto volver a Unitel. La última vez que vine estaba como analista, ahora como ministro y siempre muy bien acogido en Unitel. Les agradezco por el tiempo. A usted, ministro, muchas gracias. ¿Cuáles son las razones por las que el proyecto de reforma judicial que incluye un cambio en la Constitución Política del Estado todavía no avanza? Yo diría que está avanzando, pero no en el ritmo que uno quiere cuando está en el sector privado. Los ritmos políticos son diferentes. Ha habido una crisis muy fuerte con el tema de la pandemia y había necesidad de trabajar en ello. Y el tema de la reforma por la vía constitucional se ha frenado porque no ha sido aceptada, no ha sido acogida por todas las voces que tienen que participar en este proceso. Sin embargo, pienso que estamos yendo a paso firme. El día viernes tuvimos ya una sesión virtual con todos los miembros que han decidido seguir acompañando al ministro en este proceso y el anuncio está claro: mayor pluralismo, 50% de mujeres. Eso me parece que es un avance. ¿Por qué no se tomó en cuenta esto antes, que esté en 50% de mujeres? Porque al inicio tenía la urgencia de que el 7 de marzo esté votando el pueblo boliviano y había que acelerar los tiempos. No hubo respuestas de algunas personas que se invitó y había que comenzar urgentemente. Tal vez apuramos demasiado los pasos, pero bueno, hay que aprender los errores y creo que este 50% de mujeres está garantizado y estamos dialogando ahora con varias personas que nos puedan acompañar en este proceso. ¿Y los dos profesionales que se fueron, cuál fue la razón? La han explicado ellos. Ellos piensan en el caso del doctor Álvarez que solamente una reforma constitucional garantiza un cambio en la justicia. Él va a poder explicar mejor las razones, pero ha comprometido seguir aportando desde el ámbito de su trabajo y su formación al trabajo del ministerio. Tal vez no como parte de un colectivo, pero sí va a seguir acompañándonos. Claramente, él no es más parte, hemos respetado su decisión y le hemos agradecido por el tiempo que nos ha acompañado. Bien, ministro, ahora, ¿cuáles son los avances que se dieron hasta ahora en la justicia boliviana, en los trabajos que usted ha empezado a hacer? Mire, yo le diría que el principal de ellos, que no se ve muy visible, es el que tiene que ver con el trabajo en Sucre. Hay un retraso muy grande en la Asamblea Legislativa y lo debo plantear como una preocupación de la Ley 44. Usted recuerda que el juicio del doctor Cusi, que ha iniciado hace mucho tiempo, aún no termina completamente. Y todos los otros procesos que se emprendió en la Asamblea Legislativa están en riesgo de ser rechazados, porque hemos trasplantado lo que es el proceso penal, que desde ya es complicado y con muchas posibilidades de demora, a la Asamblea, que no está preparada para eso. Entonces, ese cambio hace que el nivel de impunidad esté garantizado en la Asamblea. No hay posibilidad de llevar adelante los juicios contra magistrados y consejeros, y eso está en una ley que espero ya termine de tratarse. Me decía, ¿qué avances tuvieron? Como teníamos esa realidad, comenzamos con un trabajo de coordinación permanente con el presidente del Consejo y el presidente del Tribunal Supremo. Más allá de las diferencias que tenemos, que no puedo negarlas, la urgencia es garantizarle al pueblo boliviano la interoperabilidad. Que usted tenga en el celular acceso a su expediente, que ya no tenga que hacer notificaciones en papel, que ya no tenga el problema de hacer filas. Y esto avanzó sostenidamente. En gabinete aprobamos la anterior semana la ley de interoperabilidad, le hemos pasado a la Asamblea, estamos esperando que salga esa ley y la AGETIC va a tomar un control en esta materia. Ya, por ejemplo, los abogados, y aprovecho Unitel, no tienen que ir al ministerio para tener sus certificados del registro público de abogacía. Todo lo pueden hacer desde su casa y pueden imprimir su certificado ya desde su casa. Esto tiene que ser la regla. Creo que el mayor avance que hemos tenido estos 3 meses es lograr consolidar la interoperabilidad y nos hemos dado un plazo de 150 días en el proyecto de ley para terminar de funcionar todos los sistemas en interoperabilidad, garantizando que el ciudadano no tenga que hacer filas. Debería ser menos tiempo, y es lo que yo reclamo, pero estoy esperando que la Asamblea saque esta ley. Ojalá que esta semana la agende. ¿A qué se deben los retrasos en la aprobación de leyes en la Asamblea, ministro? Lo mismo que hay independencia judicial, yo respeto mucho la independencia de la Asamblea. Creo que el presidente de la Asamblea, Nato, el vicepresidente Choquehuanca, Andrónico Rodríguez y el profesor Freddy
tienen que lograr consensos importantes. El hecho de que no tengas 2/3 de votos en la Asamblea y el diálogo permanente que tiene que haber, me parece que plantean un paso previo. Si usted se fija en la ley de emergencia sanitaria que pudo haberse aprobado rápidamente, se ha criticado que no se haya discutido con los médicos. Lo mismo me está pasando ahora con la ley 348. Probablemente podríamos estar ya aprobando una ley 348 para el 8 de marzo, pero la crítica es que agotemos el diálogo con la sociedad civil. Entonces, me parece que tenemos que tener un equilibrio. Hay que escucharnos todos, pero hay urgencia de sacar normas y de tener leyes. Un equilibrio debería ser necesario. Ni mucho tiempo de consulta, ni poco tiempo. Creo que nos está faltando ese equilibrio. Deberíamos ya fijar como sociedad plazos para esta consulta, porque tener consultas de meses lo que hace es retrasar procesos que son urgentes para el pueblo boliviano. Precisamente, hablando de la ley 348, ministro, usted llevó adelante una consulta para mejorar el alcance de esta norma. ¿Cuáles son las principales demandas que han surgido desde la sociedad civil y también de las instituciones públicas? Mire, son más de 1000 propuestas que se recogen. Se inicia el proceso el 25 de noviembre con un decreto que genera esta posibilidad de diálogo. Hay 1000 propuestas y hay una serie de lineamientos que se han construido. El más sensible que se ha presentado es un debate sobre una palabra, conciliación. El recuerdo que tiene la gente es la conciliación antes de la ley 348 y se ha, no le voy a decir tergiversado porque no es correcto, se ha planteado mal de mi parte el concepto. Yo creo que el derecho de las víctimas está siempre por encima de cualquier cosa, pero jamás el Estado puede abandonar a la víctima. Y se ha confundido ese debate como un retroceso. No hay el retroceso. Lo que hay que lograr es que la justicia mejore y la víctima sea protegida. No le estamos diciendo a la víctima, el Estado no te protege, arréglate con la persona que te ha agredido. Eso no es lo que el ministro quiso decir. Lo que yo afirmé en un programa de televisión es que necesitamos escucharnos todos. Y hay dentro de las posiciones de las 1000 propuestas, algunas que plantean la posibilidad de que la víctima recupere su palabra y sea la única palabra escuchada, que ella decida por qué vía quiere ir. Pero no puede significar eso, ese reconocimiento de ese concepto, un retroceso. No hay conciliación con el que comete un feminicidio, por ningún motivo y jamás. Nunca se planteó eso. Tampoco cuando son delitos graves. Lo que sí debe quedar claro es que necesitamos transformar la ley 348. En el país hubo 11 feminicidios, hay uno que se produjo el sábado, que tenemos una duda si fue o no feminicidio, y todas esas personas están ya con detención preventiva, muchos han fallecido. Y en el ministerio estamos haciendo un seguimiento de cada uno de los casos. Creo que ese es el rol del Estado, acompañar a las víctimas permanentemente. Y este debate de la 348 lo tenemos que dar. Lo que no puede pasar es que no dialoguemos, no hablemos y no escuchemos a todos. Sí debe quedar claro que cuando hablo, y ahí por eso le decía este rol de ministro y antes opinando, hablo en nombre del Estado. Y el Estado le ratifica a todas las víctimas que no va a haber conciliación en el modelo que hemos superado. El derecho es progresivo, los derechos humanos no retroceden y esa es la posición del Estado. No vamos a dar ninguna posibilidad de abandonar a las víctimas en los casos graves de violencia, de feminicidio que se dan en el país. No hay ese retroceso, pero vamos a escuchar a todos y vamos a sacar esa ley 348 este año, lo más pronto posible. Y estamos escuchando a todos. Ese anteproyecto yo quisiera anunciarlo ya pronto, lo más pronto posible, pero tengo que seguir los pasos de la institucionalidad pública y ojalá esta semana se agoten y podamos comenzar esta etapa de escribir cada una de las letras del anteproyecto en consenso con quienes han aportado sus ideas. ¿Cómo creen que su propuesta va a lograr disminuir el número de feminicidios, abusos sexuales, abusos económicos de los que son víctimas muchas mujeres? Mire, yo creo que en la ley 348 se ha hecho un avance muy importante. Se ha reconocido que no hay un nivel único de solución. La ley por sí misma no soluciona el problema. Y ahora en las propuestas que hemos recogido de todo el país, se ha visto que hay problemas en la coordinación entre el Estado. Una víctima tiene el CIPLU, el CEPDAVI, el CEPDEV, los SLIMS. Hay una institucionalidad que además de lo privado, confunde a la víctima. La víctima no sabe por qué vía va a ir. Entonces tenemos que organizar esta etapa de reacción del Estado y no necesariamente por acudir directamente a niveles judiciales. Hay que acelerar la protección a la víctima.
Creo que una gran idea que hay entre las propuestas es no ir directamente al juez, sino primero proteger a la víctima en el nivel más cercano, porque hay 200 municipios que no tienen juez. Estamos dejando a esas mujeres sin ninguna protección. Alguien tiene que reaccionar rápida e inmediatamente. Ese es un tema que podría bajar los índices de violencia. El segundo, el que le planteaba, el Ministerio de Justicia a través del CEMUT tiene que hacer seguimiento a todos los casos, a esos 11 casos que tenemos en el año, y tiene que ser un seguimiento que implique que incluso el ministro tenga que ir a las audiencias si hace falta para que no ocurra ninguna arbitrariedad. No podemos dejar desprotegidas a esas 11 familias y tenemos que dar una señal muy clara. El Estado se preocupa, el Estado va a hacer seguimiento y va a estar sobre esos casos permanentemente. El año pasado hemos tenido más de 100 casos, ahora tenemos 11 en el primer mes, segundo mes. Tenemos que ser mucho más eficientes con combatir la impunidad y comprometer a jueces y fiscales. Lo están haciendo, no me quejo en eso, han estado actuando eficazmente. La eficacia en la sanción, más que penas altas, que tiene que haber penas altas, un combate efectivo en este tema. Y el tercer tema que es muy importante o que se ha acogido en todas las propuestas, la parte económica. Una reforma sin presupuesto es un discurso, y no queremos un discurso, queremos soluciones reales. Y ahí necesitamos un acuerdo entre todos los niveles. Son los temas que se va a discutir en la reforma a la 348. Ahora, para terminar y muy breve, ministro, usted propone que la agresión a la mujer deje de ser un delito de orden público y pide a la víctima que decida si va a denunciar o no al agresor. No, por ningún motivo y en ninguna circunstancia. En todos los casos, el feminicidio es un delito de orden público, la violencia grave es un delito de orden público y no se ha planteado eso. Le agradezco por la pregunta porque se ha llevado en redes sociales, que es algo que yo aprecio mucho, un debate que no es real. La propuesta no está construida, se está construyendo, por lo tanto no puede haber esa afirmación. Pero un segundo elemento, cuando se redacte la propuesta no se va a tener ese retroceso. Por ningún motivo un delito de orden público puede ser sujeto de conciliación. Eso tiene que quedar completamente descartado. El rol del Estado es proteger a la mujer y la crisis de la justicia no se la podemos traspasar a las mujeres. No les podemos decir, yo no tengo capacidad de llegar, no tengo capacidad de solucionar, tú arregla tu problema. Eso es un error y eso no se va a permitir. Contrariamente, queremos involucrarnos directamente a través del CEMUT en todos y cada uno de esos casos. Bien, gracias, ministro, por estar con nosotros. A las órdenes. Buenos días para usted. Gracias. Gracias.